Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos a nuestro segmento de estudio bíblico nuevamente sobre la iglesia. En estas ocasiones estamos hablando acerca de lo que es la iglesia, en qué consiste la iglesia, cómo se diferencia la iglesia del reino, cuáles son las características, cuál es la naturaleza de la iglesia. Entonces vamos a hablar para expandir el tema que dejamos pendiente en nuestra locución anterior acerca de lo que es la naturaleza de la iglesia, según lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Hablábamos anteriormente de que la iglesia nace en el Pentecostés. Nace cuando el Espíritu Santo viene sobre aquellos 120 y ellos se organizan para cumplir la misión que el Señor les había encomendado y que encontramos en los 4 evangelios. Entonces, al sintetizar esta organización misional, podemos encontrar a lo largo de todo el Nuevo Testamento características especiales que nos ayudan a entender cuál es la naturaleza de la iglesia, cuál era esa naturaleza en este cuadro que nos presenta el Nuevo Testamento y cómo compara con la iglesia de la modernidad y de la posmodernidad para ayudarnos a acercarnos un poco más a lo que deberíamos ser como iglesia de Jesucristo. En los púlpitos y en los medios de comunicación, en las redes sociales, encontramos mucha predicación sobre el tema de que deberíamos de aprender a ser como la iglesia primitiva, que nuestra misión debería ser acercarnos a lo que era la iglesia primitiva. Claro, pero hay muchas cosas, hay múltiples cosas en que no podemos ser igual a la iglesia primitiva porque el contexto es diferente. El contexto misional es diferente, el contexto étnico, el contexto organizacional, el contexto mundial o universal. En aquel tiempo estaban bajo un imperio, hoy estamos bajo otros imperios, la situación es diferente, el sistema monetario, el sistema económico era muy diferente y en muchas formas no podemos ser exactamente como era la iglesia, pero podemos extraer del Nuevo Testamento los principios que nos ayuden a ser como era la iglesia primitiva. Bien, encontramos pues que en primer lugar la iglesia se percibe como un ejército que sale armado, pero no de armas físicas, materiales, bélicas o destructivas de lo físico, destructivas de la vida, sino que destructivas del poder del mal. Y así encontramos este versículo que leíamos en nuestra presentación anterior, en donde Jesucristo le dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del lugar de los muertos. Hay unas traducciones que dicen las puertas del infierno. No prevalecerán contra ellas. En otra sección he mencionado que este versículo muchas veces se malinterpreta porque se interpreta como que Dios nos promete que nos dará protección a nosotros como iglesia de las fuerzas del mal. Pues es al revés. Las fuerzas del mal encierran a todos los que están en el mundo de los muertos, es decir, los que están muertos en sus delitos y pecados. Los que están atrapados por el reino del mal, los que están aprisionados por su propia pecaminosidad, y esta iglesia sale para derrumbar las puertas de esa cárcel, podríamos decir, de ese lugar de los muertos que se llama Hades, y para sacarlos de esa prisión, de esa cautividad y hacerlos libres
en la libertad de Jesucristo. Esa es la idea de este versículo que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra las fuerzas de la iglesia. La iglesia va con fuerza como un ejército y derriba las puertas del Hades para sacar los prisioneros que están adentro y darles la libertad de Jesucristo, en el tenor de lo que el mismo Jesús dice en el capítulo 4 de Lucas, versículos 18 y 19 de este evangelio y que mencioné en la presentación anterior. Pero ¿cuáles son otras imágenes de esta naturaleza de la iglesia? Bien, tenemos la imagen de que la iglesia, o sea, los creyentes, los súbditos del reino, somos sal y luz. Esto tenemos bastantes formas en que podríamos hacer estas comparaciones. En otra ocasión vamos a traer aquí algunas ilustraciones más visuales para hablar un poco más profundamente del significado de qué es sal y luz. Pero vamos a irnos por los más importantes. Sal significa sabor, sal significa particularmente preservación de lo bueno para que no se corrompa con el mal. Esos somos los cristianos, la iglesia, pero también somos luz. Es decir, Jesús dijo, no se enciende una luz y se pone debajo del cajón, sino que se enciende arriba. Se coloca en una parte alta para que alumbre a todos los que están en casa. Y dice, así alumbre vuestra luz. Entonces, esta es otra imagen de la iglesia. Si usted no es luz, viviendo como el Señor Jesucristo nos pide vivir en el mensaje del evangelio, entonces enturbiamos, por decir así, perturbamos, desnaturalizamos lo que es la imagen de la iglesia. Pero hay otras imágenes. La otra imagen que puedo citar es la imagen del cuerpo de Cristo. En el capítulo 12 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, San Pablo habla de que somos miembros los unos de los otros. Y hay varias ilustraciones ya bastante gastadas acerca de esto. Por ejemplo, algunas personas que nos puede dar por criticar la iglesia en general o la iglesia del otro o aún la misma iglesia mía, no la critique, sino que ayude a ser sal y ser luz. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, San Pablo dice que hay unos que son cabeza, hay otros que son brazos, hay otros que son pies, hay otros que son piernas, hay otros que son ojos, hay otros que son otras partes del cuerpo. Y que todos cumplimos una función. Leámoslo en el capítulo 12 de su carta, la carta de San Pablo a los Corintios. Hay otra imagen, la imagen de la iglesia como el rebaño. Somos el rebaño, somos el cuerpo de muchas personas pastoreadas por un pastor que es Jesucristo. Entonces, esta imagen del redil que se nos presenta en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, encontramos que tiene sus particularidades. Aquí hay un pastor y hay varias ovejas. Pero también encontramos en las cartas de Pablo, como en el capítulo 5 de Efesios y allá en el libro de Apocalipsis, la imagen de la iglesia como novia, como esposa. Y también en el libro de Apocalipsis como la ciudad santa. También como familia, en el capítulo 1 de San Juan, versículo 12, dice que somos llamados a ser hijos de Dios, y eso implica la participación en una familia. Pero hay una que me llama la atención mucho, y es la que está en el capítulo 2 de la primera carta de San Pedro, versículos 2 a 5, que dice que nosotros somos piedras vivas, y que la iglesia, dice, es un edificio que por supuesto se construye con piedras vivas, no piedras muertas, ¿verdad? Por eso es que la interpretación del versículo que leímos en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, que a ti te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que interpretaron los primeros discípulos de los discípulos, que se les llaman los padres de la iglesia, Orígenes, Tertuliano, otros por ahí,
encontramos en sus escritos que ellos interpretaron que Pedro iba a ser el líder principal de la iglesia y por eso más adelante la iglesia desarrolla el concepto del papado. Sin embargo, cuando leemos al mismo San Pedro en esta porción y leemos a San Pablo, por ejemplo, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, leemos que esta iglesia está fundada, dice él, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Entonces, cuando leemos a Pedro y a Pablo, que son mencionados aquí, encontramos que la piedra que se refiere Jesús mismo no es Pedro ni Pablo, ni ninguno de los otros discípulos, sino que es Jesucristo mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, entonces encontramos pues que la iglesia somos un edificio. Y este edificio está formado por pequeñas partes entre las cuales estamos usted y yo. Y la exhortación aquí en el capítulo 2 de la carta de San Pedro, capítulo 2, versículos 2 hasta el 5, dice que nos edifiquemos los unos a los otros como piedras vivas. Y allí nos da los detalles cómo nos debemos edificar. Por ejemplo, dice, desechando el engaño, la mentira, desechando toda cosa de maldad. Y esto de desechar implica la voluntad que debemos tener nosotros como miembros comprometidos de la iglesia de Jesucristo. La invitación es entonces para edificarnos los unos a los otros como piedras vivas hasta lograr hacer un edificio que es útil para ofrecer sacrificios santos, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.